Hola mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Este es su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Celebramos hoy el 17º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura es tomada del libro del Génesis, que nos presenta el momento en que el pecado de los habitantes de Sodoma y Gomorra ofende a Dios por su gravedad, y él decide obrar para rectificar la vida desviada de sus habitantes. Pero recordemos primero que luego de que Abraham se instalara en aquellas tierras, sus familiares y servidores se habían establecido en esas ciudades de Sodoma y Gomorra, por lo que el castigo de Dios caería sobre ellos también, aunque no hubieran cometido ninguno de los pecados que Dios condenaba. Por eso Abraham se dirigirá a Dios y le pedirá en oración que no los condene a todos y que salve a los que no hayan pecado. Lo curioso e interesante de este pasaje es que vemos el valor de la oración y cómo Dios es misericordioso y compasivo y siempre nos escucha. Y aquí vemos cómo Dios entra en lo que yo llamaría el juego de Abraham. Sí, porque fijémonos en que Abraham no está seguro de cuántos son justos entre los muchos pecadores de esas ciudades y comienza a regatearle a Dios. Es como cuando uno va y se encuentra con un vendedor callejero que quiere cobrarnos una suma alta y le regateamos para ver cuál es el menor precio que vamos a pagar. Pues asimismo, Abraham le regatea a Dios y le dice: ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con ellos y no perdonarás el lugar en atención a esos 50 justos? Abraham y Dios sabían que no había más de 50 justos, pero aún así, Dios le promete que no lo hará. Pero Abraham, convencido de que aún eran muchos, reconoce su atrevimiento de hablarle al Señor como si él no lo supiese todo y va rebajando la cantidad de 50 a 45, de 45 a 40, de 40 a 30, de 30 a 20 y de 20 a 10, insistiendo siempre en que su intención era salvar a todos los habitantes, invocando su misericordia y bondad. El texto, el texto concluye ahí, pero todos sabemos que al final Dios no es terrible ni misericordia. Él es el Salvador y quiere que todos nos salvemos, pero no basta con que Él lo quiera. Nosotros necesitamos querer salvarnos también y de ese modo necesitamos colaborar en nuestra propia salvación. Pero Abraham hoy nos da una lección de insistencia y perseverancia en la oración. Tenemos que orar así, confiados en que Dios siempre nos escucha, pero reconociendo que Él sabe más que nosotros y que Él sabe lo que más nos conviene y tenemos que aceptarlo. En el Salmo se reafirma lo que vimos en la primera lectura, al decir: cuando te invoqué, Señor, me escuchaste, confirmando así nuestra fe en Dios, reconociendo que Dios siempre nos escucha, no importa qué le pidamos, Él siempre está atento a nuestras súplicas y oraciones. La segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses, el apóstol nos recuerda que por nuestro bautismo fuimos introducidos en el misterio de Dios con Cristo y con Él resucitaremos a la vida eterna por el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y San Pablo nos explica que vivir en pecado no es vida, sino es vivir como muertos a la gracia de Dios. Y al vivir en pecado somos excluidos del pueblo de la alianza. Pero a pesar de eso, Cristo, por su muerte en la cruz y resurrección, nos da la posibilidad de acogernos por el bautismo a una nueva vida,
por la que se nos perdonó todos los pecados que nos condenaban a la muerte eterna, para poder así participar en una misma vida divina junto a Dios. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos da el ejemplo de la relación personal con Dios que necesitamos tener y alimentar. ¿Y cómo lo hace? Orando. Él está orando, hablando con el Padre. Podríamos pensar que por ser el Hijo de Dios, no necesita orar al Padre. Pero Él nos revela que orar es hablar con aquel que es nuestro Padre y nos ama. Y aunque sepa nuestras necesidades, Él quiere escuchar de nuestros labios lo que necesitamos. Por nuestra experiencia sabemos que los padres saben que los hijos necesitan comer, descansar, cubrirse para el frío. Los padres conocen que los hijos necesitan varias cosas, pero aún así, ellos esperan que los hijos le digan: papá, tengo hambre, mamá, tengo hambre, dame de comer, papá, tengo miedo, protégeme, sabiendo que Él nos los da. Asimismo, nosotros no tenemos que pensar que porque Dios lo sabe todo y sabe todo lo que necesitamos, tenemos que entender que Él quiere oír de nuestros labios, que confiamos en Él y necesitamos de Él. Por eso los discípulos, viendo que Jesús rezaba y hablaba con su Padre, dirigiéndose a Él confiadamente, a pesar de ser el único Hijo de Dios, el favorito, el preferido, el predilecto, ellos se dieron cuenta de lo que Jesús les estaba enseñando, la necesidad de hablar con Dios. Y quisieron aprender a hacerlo como Él. Y le pidieron que les enseñara a hablar con el Padre. Algunos de ellos, que habían sido discípulos de Juan el Bautista, habían aprendido a orar como Él lo hacía, como hacían los esenios, aquella secta religiosa a la que Juan Bautista había pertenecido antes de comenzar su ministerio de anunciar la venida de Dios. Pero ahora ellos y el resto de los discípulos quieren aprender a hacerlo del mismo Hijo de Dios. Y Jesús les enseña a rezar, la oración por excelencia que nosotros los cristianos rezamos cada día siguiendo su ejemplo, el Padre Nuestro. Oración que comprende lo esencial de una fe confiada en Dios, al conocer en ella unos puntos que yo quisiera ahora detallar. Primero, que todos somos hijos de Dios nuestro Padre, por lo que todos somos hermanos. Segundo, todos nuestros actos, palabras, pensamientos y gestos deben ser cuidadosos de modo que ellos den gloria al Dios único verdadero. Como hijos de Dios, nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestro mundo, de modo que se haga su voluntad, no solo en el cielo y en la tierra, sino particularmente en nuestras vidas. Sabiendo, número 4, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, por lo que le pedimos que nos alimente con su palabra, con su vida, con su mismo espíritu, que nos saciarán y nos llevarán a la vida eterna. Quinto punto, es reconocer que somos pecadores. Por eso le pedimos que por su infinita misericordia y compasión perdone todos nuestros pecados en la misma medida y que nosotros seamos capaces de perdonar a los que nos han ofendido en el pasado o nos ofenden en el presente. Y sexto, sabiendo que nuestras fuerzas humanas son limitadas, le pedimos que con su gracia y poder nos libre de todo mal, incluso que nosotros mismos cometemos o buscamos, rechazándolo a Él por nuestra debilidad, al no reconocer aquello que constituye una tentación para nosotros. Y Jesús concluye su ejercicio de maestro espiritual exponiendo la parábola sobre la necesidad de la oración y la perseverancia en ella, recordándonos que si nosotros que somos buenos y damos a nuestros hijos lo mejor, cuánto más nos dará el Padre Celestial si se lo pedimos. Y nos va a dar una máxima: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Mis queridos hermanos y hermanas, sigamos fielmente las enseñanzas de Jesús para alimentar y hacer crecer nuestra relación con Dios nuestro Padre, que es misericordioso y providente. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Nos encontraremos nuevamente en este su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y por favor, si les gustó el mensaje, de like,
me gusta, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, dele a la campanita para recibir las notificaciones y comparte el link para que sus familiares y amigos reciban también el mensaje de la palabra de Dios. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.